vuelvo y retomo. Vamos a realizar, después de ver la crónica periodística sobre la masacre del Salado, relacionándolo con literatura del realismo. Y después les voy a presentar a los autores, que son los, en este caso, pues los europeos, que se metieron con este cuento, pero nos demostraron algo particular y es que la literatura no es solo una forma de placer o de divertirse o de buscar una ficción, sino que es una forma de retratar un hecho histórico. Hay casi una obligación de parte de la literatura, del arte, bueno, del arte no, el arte, la verdad, yo no lo encasillo. La literatura y el cine tienen también la obligación de retratar. Por eso en el cine tú encuentras mucha película de contenido histórico que maneja esos temas. Me parece que es una, no sé si le parece una obligación, pero es un compromiso. Y la literatura también. Hay muchas novelas que giran en torno a retratar esos hechos que han marcado la humanidad y lo narran. Aquí está muy bien narrado, creo yo. Entonces me gustaría, antes de hacer preguntas, escucharlos a ustedes, lo que quieran decirme, ya sea de forma crítica, reflexiva o preguntas que tengan, los escucho. Denso. Denso y pesado. Por ejemplo, comencemos con quién le pregunto. A Jonas. Jonas, dime, dime por qué, a pesar de todo lo que acabamos de ver, y Lana lo dice en alguna parte, y hoy lo sabemos, el campesino está dispuesto a perdonar estas cosas, y de alguna forma ya las perdonó. Pues yo creo que los campesinos son los que tienen más corazón, ¿no? Ya son las personas más nobles de la humanidad. Hay una nobleza tan brutal ahí que sí, el campesino no está ambicionando, el campesino quiere es, "Venga, déjeme tranquilo aquí en mi tierrita, yo cultivo mis cosas, pero no me quite nada, o sea, no me dé nada, pero no me quite nada, y ahí ya no hay problema. Esa es una razón, sí, me gusta. Otra razón, y aleatorio lo que quiera responder, porque ustedes creen que el campesino está dispuesto a perdonar, a pesar de que es Yo, el que directamente ha padecido esta vuelta. porque ellos nunca van a ser escuchados, por lo mismo, porque son campesinos, porque están en un lado donde nunca los van a ver ni les van a poner atención y son los que reciben los impactos de todo el gobierno, de las guerras que pasan y no los van a escuchar y simplemente les dicen que yo les avisé que se salieran de ahí. Ustedes verán Los que tratan como una... bien, bien, bien. Ya, Diego, ya te doy la palabra, Diego. Tengamos en cuenta algo con lo que dice Jonas y lo que dice Carlos. Nosotros somos origen campesino. Cuando ustedes indaguen sobre sus abuelos o bisabuelos, usted tiene que llegar al campo. Eso no tiene pierde. Nosotros no somos citadinos ni somos de centros urbanos, porque somos una población, entre comillas, culturalmente muy joven. Así que es evidente que nuestra conexión con el campo es directa. Y yo sé que algunos de ustedes inclusive aún la tienen. Ustedes aún pueden visitar lugares de familiares y es un contexto campesino. Entonces miren ese detalle que uno es tan indiferente sin reconocer que cercanamente pues ese mundo es de uno también. Diego, ¿ibas a decir algo, papá? Sí, señor. Te escuchamos. No, y pues yo pienso que es triste decirlo y así, pero o sea, yo creo que si el campesino no perdona, yo creo que pueden llegar a tener el mismo destino que los familiares y así, ¿no? Pueden estar amenazados de cierta manera. Sí, no, lo que usted diga no tiene validez. Póngale que cuando yo era niño, yo veía esto como algo muy bacano, porque tú no dimensionas la vuelta que está pasando ahí. Entonces, donde mi papá afortunadamente nunca llegaron los paramilitares, era solo guerrilla, mucha guerrilla de hecho, y la gente iba mucho a donde mi papá a comprarle gallinitas, plátanos y eso. Y yo de niño, pues obviamente no conseguía el conflicto en su magnitud, sino que me parecía, pues no, una chimba ver a esta gente con uniformes, verlos con sus fusiles. Había muchas mujeres, que eso me sorprendía a mí porque eran nenas uniformadas y toda la vaina. Y a mí me parecía como una magia, ¿no? Pues muy Hollywood, muy cine eso. Pero el trasfondo, pues yo no lo asumía porque pues era muy pequeño. El punto es que la guerrilla llegaba a tu casa, compraba cosas, bajaba al pueblito, estaba por todas partes. El ejército cuando iba a la casa, por ejemplo, y preguntaba,
Digamos que Carol es vecina mía, ¿sí? Entonces iban donde Carol y preguntaban, señora Carol, ¿por aquí pasa la guerrilla? Y Carol decía, no, por aquí no pasan nunca, por aquí no están, porque había un temor, ¿sí o qué? Cuando iban desde papá, papá decía, sí, por aquí pasan, por aquí pasan. Entonces yo le decía, ve viejo, pero la vaina no es peligrosa, tú te pones a decir qué pasa, y decía, Mario, lo que pasa es que tú no puedes negar la realidad, eso está pasando. El punto es ser neutral. O sea, si aquí la guerrilla viene, yo le vendo, no le regalo. ¿Vale? Y el ejército también venía a mi papá a comprarle gallina, la misma cuestión, inclusive se quedaban ahí acampando cerca de la casa y toda esa vuelta. Es decir, si los paramilitares hubieran ido al sector donde yo crecí, nosotros hubiéramos clasificado como auxiliares de la guerrilla. Pero si Jonas vive en el campo y la guerrilla viene a comprarle una gallina, ¿cómo Jonas le dice que no? Es decir, ni siquiera comprarla, decirle, yo quiero esa gallina. Y si los paramilitares van donde Jonas y le dicen, yo quiero esa gallina, ¿cómo Jonas les dice que no? Entonces el La guerrilla campesino, impone más miedo, ¿no? claro, entonces el campesino resulta siendo auxiliar de la guerrilla y auxiliar de los paramilitares. Y puede irse a la cárcel por el ejército o puede matarlo a los guerrilleros o los paramilitares. Es una locura. El campesino va a estar en la mitad siempre, ¿vale? Yo les comentaba, y mucho de nosotros lo hablábamos donde mi papá, si los paramilitares hubieran llegado al cañón de Cocora, que es donde yo crecí, que eso es eso es de la cordillera central del país, lleno de veredas, no, eso hubiera masacrado cualquier cantidad de gente, porque nosotros supuestamente éramos parceros de la guerrilla, porque estaba por todas partes, pero tú cómo le dices a la gente que no. Preguntémosle, no sé, a Javier. Javier, ¿tú por qué crees que un estado o nuestros estados colombianos no les interesa terminar un conflicto, una guerra? ¿Por qué crees que a un estado no le interesa eso? O han demostrado, los políticos hasta ahora han demostrado que no les interesa acabar con los conflictos internos. O que esta pregunta es de las que más define la política colombiana. Porque creo que les genera más ingresos. Señor, Porque creo que les genera más ingresos. sí, en parte sí, total. Les genera más dinero. La guerra mueve mucha plata. A ti te suben los impuestos para educación, para salud, para mejorar las vías, para ayudar al campo. Si subimos los impuestos para acabar con la guerrilla, todo el mundo paga porque hay que darles plomo, porque la guerra se acaba con guerra. Porque creen, hay otro detalle que es brutal, porque creen que, Yo sé. dime, Gord. Mari, Manu, dime, Manu. pues sencillamente lo que usted también decía antes, que los políticos son simplemente populismo. Es decir, si no, ellos no van a acabar la guerra por el simple hecho del populismo, porque digamos, no ven las noticias que dicen, cayó tal cabecilla de la guerrilla, entonces la gente, wow, no, Dios, nuestro ejército colombiano hace que, no sé, así, o sea, no sé cómo explicarlo, sí, simple populismo, o sea, les sirve para que la gente crea que la Sí, Cuando estaba con Uribe, sí, que él decía que iba a acabar toda la guerrilla, no, supuestamente, si seguían en el gobierno. yo lo llamo el innombrable, ¿no? Porque es que el que se mete con Uribe le da como mal. El man, el man dirigió el país, bueno, es que para mí son 20 años realmente. El man estuvo 8 años como gobernante y el man hace elegir a Santos, que es lo que la gente no Santos es una porquería, presidente, hay que admitirlo. Pues hizo algo por el proceso de paz, pero por lo demás fue una porquería, 8 años de atraso, pero a Santos lo puso Uribe y la gente no recuerda eso. El uribismo le echa miércoles a Santos, pero es que Santos es Uribe le dijo al pueblo, voten por Santos. El punto es que, ¿con qué argumentos Tanto se le golpeó. vamos acá? Sí, Santos se le volteó, pero los primeros 4 años fue con Uribe, los 4 años siguientes se le volteó, porque Santos gobernó 8 años el país. El punto es que lo que dice Manuel, lo que dice ese rato es verdad. Voten por mí que yo acabo con la guerrilla. Entonces, si un político no tiene contra quién luchar, ¿con qué hace campaña? Si tú no puedes hacer campaña con ese populismo y yo acabo, miren, yo no es que sea a favor de la guerrilla no se puede acabar con balas, eso es una gran mentira, por dos razones. La guerrilla es un grupo narcotraficante, tienen cocaína sembrada y eso es mucha plata.
Y segundo, la guerrilla siempre va a ser apoyada por países externos, como Venezuela, por ejemplo. Es obvio que la guerrilla que existe hoy, Maduro le pasa mucha plata, uniformes, armas. Entonces, en Colombia pasaba que cuando la guerrilla la tenía, mejor dicho, aquí al cuello, se pasaba a la frontera de Ecuador o la frontera de Venezuela y usted no se puede meter allá porque son países independientes, ¿no? Entonces, tú no puedes acabar la guerrilla, no se puede. A bala no se puede. Si hubiera una unificación de creo, pero no se puede, ¿vale? Entonces, básicamente, exacto, hay dos puntos. El que dice Javier, la guerra genera mucho dinero, muchísimo dinero. Y segundo, yo con la guerra hago campaña. Es una ganancia enorme, ¿vale? Entonces, voten por mí que yo los acabo a bala. Y hay mucha gente que le gusta eso. Entonces, votemos por eso. Pero la gente que dice, por ejemplo, que la gente que no apoya el proceso de paz, sí, la gente, no, es que hay que darles balas, que no sé qué, pero ¿cuántos hijos usted va a mandar a la guerra? Los políticos que no apoyan un proceso de paz, yo siempre me pregunto, bueno, y usted que no lo apoya, que usted apoya la guerra, si que vamos a darle bala, ¿cuántos va a mandar? ¿Cuántos va a poner el pecho allá? ¿Sus hijos, sus sobrinos van a ir? Y se hace la estadística, pues ningún político manda a sus familiares o hijos a la guerra. Pero sin embargo, no, hay que acabar y hay que darles bala. Pues muy bacano decirlo desde afuera, genial. Pero vaya, métase al monte, vaya, aguante hambre, vaya a campe como les toca a los soldados, a ver si eso están así. Esta pregunta es bien bacana. ¿Cómo afecta, no sé, preguntémosle a Majo, Majo, ¿cómo afecta un conflicto de estos, lo que pasa en el Salado, a una ciudad? Porque ese es el detalle más grande de todos. Nosotros, no, pues eso es en el campo, allá se dan bala, aquí no pasa nada, aquí seguimos siguiendo a Centro Mayoría, en el ensueño no pasa nada. Pero ¿cómo esta vuelta puede afectar a las ciudades? Hay un punto clave, que es lo que nos mete a la historia mundialmente. Afectaría en el sentido de que cuando los campesinos están, pues cuando los campesinos son afectados, están también afectados sus cultivos y todas y sus pues para transportar sus cosas. Entonces también la ciudad pues también se afecta porque tiene como una disminución con eso. O sea, como que no encuentran tantos productos como antes o pues suben los precios, algo así. Por ejemplo, sí, eso es un punto clave. Obviamente es más caro la comida porque el campesino se le dificulta más ponerla o no hay un campesino cultivándola. Vale, sí, esa idea no la había meditado así, me parece genial, pero hay otra que también es re brutal. ¿Quién será No, es capaz por de el decir? tema de los desplazados. Excelente, Como hay Santiago, te violencia escucho. en el campo, Te como hay escucho, violencia en Santiago. el campo, como hay violencia en el campo, los campesinos se desplazan a las ciudades y empiezan pues a buscar trabajo, a pedir monedas y ahí empieza pues a aumentar el desempleo y Pues, un poquito pues, pues un poquito también la delincuencia, porque pues, como no total. ven de otra, pues no encuentran trabajo ni nada, pues ya no les queda de otra. Total, no sé si ustedes han escuchado o sabían que la parte superior de Ciudad Bolívar está poblada en la gran mayoría de gente desplazada por la violencia. Se llegó y armó su rancho ahí por invasión y claro, lo que dice Santiago es verdad, es inevitable que se cree delincuencia. Un campesino tiene una nobleza, como decía Jonas, una nobleza y una ingenuidad que cuando llega a un mundo como el bogotano, está muy, muy proclive a, digamos que el campesino nato ya mayor, pues no, pero los hijos de ese campesino llegan a un mundo que no lo puede manejar. Ustedes tienen un conocimiento y una madurez donde pueden estar en medio de gente que consume drogas, pero ustedes pueden decir yo no consumo. Pero el joven campesino, el niño que está creciendo en ese mundo, que pues eso es una ingenuidad total, o la niña que llega acá, no, es feo lo que voy a decir, pero cualquiera de ustedes, de los chicos de 11, va al campo, ¿sí? Y conoce una chica, una niña entre los 14 y 18, 19 años, les queda muy fácil ligar porque hay una ingenuidad enorme ahí. Entonces el embarazo no deseado en las niñas del campo es mucho mayor que el de ustedes. Ustedes conocen un montón de cosas, ¿sí? Dispositivos, ustedes anticonceptivos, ustedes no comen carreta, la niña del campo no. Y esa gente llega a las ciudades, sumado a ello malas condiciones. Entonces el impacto, que dice Majo también es grande, porque nosotros, mire, qué ironía que olvidemos el campo desde el Estado hasta nosotros, pero lo que comemos todos los días lo produce, usted no come, no comemos teléfono, no comemos internet, eso no se puede comer. No, la comida que nos llega, que es calidad, porque la comida que usted va a un fruver es una locura, la produce directamente en la mano campesina. Y lo que dice Beltrán, no, una locura. Colombia
Colombia llegó a tener el ranking del país del mundo con más desplazados entre Mario, el gobierno del innombrable. Fue el país que llegó al tope. De hecho, de ese el aro creo que fueron más de 1000 desplazados, solo ahí. ¿Ibas a decir algo, Diego? no, yo, Dime, Godoy. que es que, pues yo no sé si muchos, bueno, yo creo que la mayoría vive en la ciudad o ha vivido en la ciudad, pero cuando la guerrilla le llegaba a uno al campo, pues uno de niño es inocente, sí, uno de niño es inocente, pero la guerrilla llegaba inocentemente y nos decía, bueno, le decía a mi tío, don Alberto, venimos por lo nuestro, eh, tome su billete, venga lo nuestro. Yo me acuerdo muy bien de esas palabras, yo tenía como 4 o 5 años. Y cuando llegaban putos, nos pegaban y salían con la mercancía, con el cultivo. Me acuerdo tanto una vez que fuimos al pueblo de más arriba y pues nos llegaron a la iglesia, o sea, estaban en misa, nosotros estábamos haciendo mercado y la guerrilla pues estaba puta por decirlo así, y eso empezaron a tirotear, a meterse en la iglesia, a secuestrar gente. Entonces, de acuerdo al documental, lo que decía la muchacha era que en una parte dijo que ya, o sea, la vieja lo dijo así, como que no, ya aprendimos a perdonar y amar y no guardo rencor, pero eso es una gran mentira. Cuando, cuando se llevaron a mi tío, cuando mataron vecinos, eso no queda en la impunidad, eso yo lo recuerdo y soy niño, y pues sí, lo que dice Mario, uno de niño, uy, qué chimba esto, me gustaría como ser así o, o luchar contra ellos, ¿sí? Es una rostra chimba. Pero cuando tú lo vives y cuando empiezas a pensarlo de otro lado, eso, eso es paila. Es, Eso es una es calentura, eso es paila. una papita caliente. Resulta que irónicamente con lo que dice Godoy, cuando se llevó el proceso de paz y se hizo la encuesta en el campo, los campesinos votaron a favor de la paz. Entonces uno se preguntaba, pero hombre, si a ustedes son los que masacraron, ustedes los desplazaron, ustedes son los que comieron más miércoles con esto. Y los campesinos simplemente decían, y yo he hablado con muchos campesinos y decían eso, sencillamente no queremos volver a vivir eso. Y muchos campesinos me decían, Mario, tú metes a un paraco, a un guerrillo a la cárcel, pero eso no me revive a mi papá, no me revive a mi hermano, no me revive a mi hijo. Eso no tiene sentido, pero Eso no yo se simplemente, perdona nunca. claro, no se perdona, pero tú tienes que evitar que vuelva a pasar. Si el campesino pudiese vengarse realmente, pues supongo que lo haría, pero él sabe que no puede hacerlo porque el abandono estatal es muy grande. Entonces uno dice, yo simplemente no quiero volver a vivir esa vuelta, no quiero volver a vivir. Y somos un país católico. Y el principio católico es saber perdonar, pero es una hipocresía moral porque en Colombia no sabemos llegar a eso. Hay una pregunta que me hace también, Juana. Juana, ¿tú por qué crees esta gente llega al Salado y simplemente pueden haber sacado, miren, no sé si se dieron cuenta, pero son como 60 muertos porque mataron a 30 a los alrededores y dentro del pueblo masacran a 30 personas en un transcurso casi de una semana? ¿Por qué no llegar y simplemente matarlos, sí, un tiro de gracia? ¿Por qué una semana torturándolos, Juana? Y se dieron cuenta, pues es una delicia de torturas. Mario, pues yo creo que eso es más de parte la satisfacción de ver cómo la gente sufre. O No, sea, Mario, saber yo de quiero, que No, no. te tengan no, miedo. Pues espera no, que eso es termine, porque, Juana. eso es para sentirse, o sea, para que la gente les tenga miedo y sentirse importantes y que ellos se tienen que respetar, no es más que todo pues por eso. ¿Alguien más iba a decir algo por ahí? Pues ya le encuentran un gusto a eso, ¿no? Ya Sí, es como la costumbre y ya es, aunque bueno, el morbo llama, pero ellos ya cogen como esa, no sé, tipo, digámoslo, drogas y ya llevan relación, pero ya es una manía de ellos. Ya es costumbre de hacer eso. sí, porque para que le tengan miedo ya con solo ver el arma que cargan, parce, ya todo el mundo le va a tener miedo. Eso No, ya sí, es solo por puro, miedo, ¿no?
puro y físico placer de ser humano, parce. Sí, en parte, básicamente es, si ustedes se meten con nosotros y se nos voltean, esto es lo que puede pasar. Y pues imagínate quién se va a poner a joder con las vueltas. A mí me impacta cuando la nena comienza a narrar y ella cuenta cómo murió la mamá, que la amarran de aquí, ¿vale? Y entre dos personas, uno ala y la van ahorcando. Pues eso es una bala en la cabeza, sí, ok, ya. Pero pues provocar eso, y no sé si se dieron cuenta que o sea, la gente tenía que quedarse mirando, no podían entrarse, ni ponían a gritar ni a dar vueltas. E inclusive mandaban a sacar del centro cultural los instrumentos musicales y armaron severa parranda vallenata allá ahí, en medio de la masacre. Amado, ¿vas a decir algo? ¿O fue sin culpa que levantaste la mano con el GIF? Amado. No, profe, no. Ah, Pues está bien. ahorita que vuelva a hacer una pregunta así. Es que esta no. Ah, bueno, bueno. Esta, la que sigue está severa. ¿Por qué durante una masacre con una semana nunca llegó el ejército? Que eso es, ahorita les cuento cómo se conecta esto con lo que está pasando con el innombrable. ¿Por qué nunca llegó el ejército? De Bueno, pronto llegó, dime, Amado. porque la misma guerrilla no los dejaba entrar, o porque eran como aliados de pronto con el ¿cómo se dice eso? Con el gobierno del pueblo donde estén. Entonces necesitaban ellos tomarse la mayoría de casas o la mayoría de fincas, bien sea para aprovisionarse de alimentos o para extorsionar a los campesinos. Y pues viendo que no dejaban entrar al ejército o que la misma política del pueblo no los dejaba entrar, entonces pues hasta desde un cierto tiempo se puede tener la excusa que no se puede entrar porque la guerrilla no los deja entrar o porque, no sé, es inaccesible, o sea, es difícil llegar allá, a donde están ellos. Claro, pero 400 Mario, paracos sí pudieron llegar. Dime, ¿quién dijo Mario? hace rato. Dime yo rato. Obviamente que van de la mano con el ejército y el gobierno. Ella dice que ella sabe que ese grupo está financiado por el gobierno. Y eso obviamente. Nadie puede negar eso que están de la mano. Eso fue planeado. Sí, Ayana. Y ahí está la gravedad del asunto. Ahí, O no sé, un complagio, no sé cómo se dice. Hubo sí, tal vez un acuerdo. Yo salgo, ustedes entran para que calmen a la población. Que supuestamente las autodefensas eran buenas, supuestamente. Era para defender el pueblo. Entonces el ejército pues se relaja. Allá hay quien combata con la guerrilla, mientras nosotros hacemos otras cosas, pero que poco a poco eso iban de la mano todos. Entonces permiten muchas cosas. La plata, ¿no, Mario? No, y muchos políticos tienen relaciones con paramilitares porque sacan sus beneficios Sí, de ahí. exacto. la perlita, No, y sí. adivinen quién era el que gobernaba en ese momento. Antioquia, el gobernador de Antioquia era el innombrable. Miren esta perlita. Resulta que el Aro era un pueblo considerado guerrillero, porque era, si se dieron cuenta, es muy alejado. Eso está medio, de hecho, se llama el Aro porque está en medio de una cadena montañosa. Entonces, pues básicamente era un lugar estratégico para la guerrilla. Y la guerrilla dormía, se quedaba ahí, mejor dicho, parchaba en ese pueblo. Pero como los campesinos le dicen que no. Entonces la gente del Aro era considerada como guerrilleros. Pero los soldados, los militares no podían ir a masacrar un pueblo entero. Tenían que mandar a alguien que hiciera el trabajo sucio. La nena dice que cuando se van los paramilitares, a los 5 minutos ingresa el ejército. O sea, es que es una casualidad muy brutal. Segundo, 400 paramilitares se movilizan a un pueblo. ¿Cómo no se va a dar cuenta el ejército de Antioquia de que eso está pasando? Y hubo gente que pues se comunicó a decir, estamos aquí sitiados, están matando a la gente, hagan algo. Eh, ahí no dice, pero obviamente yo he indagado sobre esas cosas y los paramilitares tenían helicópteros para movilizarse, con permiso de quién y de dónde los sacaban. Son helicópteros sobrevuela y las fuerzas militares deben de saber de quién es esa vuelta. Entonces, sí, sí, es verdad. Los paramilitares son el ejército ilegal del Estado, básicamente, los que sí pueden cometer esos crímenes.
Entonces después llega el ejército y no, todo bien, venimos a ayudarles, pero ¿por qué no vinieron antes? Entonces viene esa gravedad, ¿vale? Y los paramilitares cuando llegan no había ningún guerrillero, porque los manes mueven 400 paramilitares porque iban a darse plomo con la guerrilla. Pero la guerrilla muy fácilmente sacó su lado, se fue y dejó al pueblo ahí en la inmunda en la mitad. Por eso yo Mario, no me inclino ni a la guerrilla ni a los paramilitares. Para mí son igual de genocidas. Dime. los mismos vehículos que le dieron a Pablo Escobar y que yo que sepa, era familiar de Uribe también que le vendió esos autos y vehículos a Pablo Escobar. No, es que eso es una perlita que si quieren en internet busquen y se van a dar cuenta quién es el innombrable. Pero ¿saben cuál es el punto? Miren algo bien particular. Mi papá es uribista 100%. Mi papá, tú no lo puedes tocar. Hoy, hoy lo que pasa con Uribe, mi papá hizo su persecución política. Eso es que se la quieren montar al man, porque como el man hizo grandes cosas, entonces todo el mundo le quiere echar moñiga. Y obviamente yo no discuto con mi viejo porque mi viejo es un campesino que tiene sus razones, es verdad. Ese gobierno limpió el campo de la guerrilla y la guerrilla extorsionaba. Pues mi papá no lo extorsionaba porque mi papá pues siempre hemos sido una familia pues pobre, no hemos tenido dinero, entonces que nos iban a extorsionar. Pero había vecinos que tenían pues mucho café, muchos ganados, ¿sí? Esa gente sí tenía que pagar una mensualidad a la guerrilla. Entonces, obviamente pues el campesino en ese aspecto es muy agradecido y hasta ahí yo no discuto eso. El problema es que el fin no justifica los medios. O sea, los medios que utilices para hacer eso, combate a la guerrilla, pero ¿por qué tienes que matar gente inocente? ¿Por qué tienes que vincularte con el narcotráfico? ¿Por qué tienes que fundar los paramilitares? ¿Por qué tienes que hacer eso? Si el Estado tiene con qué pues, defenderse, si me hago entender, ahí es cuando la cosa cambia. Cuando hablamos de los falsos positivos, de los jóvenes de Soacha, los jóvenes de Soacha simplemente es porque eso no se podía tapar con un dedo, pero los falsos positivos son muchas más personas. Entonces una persona me decía a mí un día, Mario, la verdad es que la mayoría de jóvenes de Soacha eran marihuaneros y ladrones, y los engañan y los uniforman y los matan. Entonces te decían, Sebas, que hay trabajo en una finca, cogen café, pagan bien, y Sebas, uy, claro, yo me voy. Y a Sebas pues resulta después con fusil, uniforme y botas, y este man que es que era guerrillero, y estamos ganando la guerra. Pero dentro de esos jóvenes de Soacha había mucha gente realmente inocente que se fue a camellar, pues a buscar un trabajo, una opción, y tómelo también. Pero algo que no cuentan los medios y que no conoce la gente es que en el campo pasaba. Por ejemplo, vamos a suponer que Michel es un jornalero, el man trabaja, y Michel pues trabaja 1 hora de la casa. Michel iba a jornalear, y cuando salía a su trabajo, pues más o menos 1 hora hasta su casa que volvía, era después de las 5 o 6 de la tarde, lo llamaban donde papá lo llamaban, había como una norma que después de las 6 de la tarde nadie tenía que salir, ¿vale? Entonces encontraban a Michel, le metían un plomazo, le colocaban botas, uniforme y fusil, y este es un guerrillero que murió en combate. Pero Michel era un campesino más, pero como era una zona roja llena de guerrilla, pues nadie creía que era un campesino más. Y esos falsos positivos, eso no están documentados y eso nadie habla. Entonces, si vas a combatir una guerra, porque hay que llegar a ese nivel, a ese nivel tan nefasto de cometer esos crímenes. Los falsos positivos que eran, si Michel es un militar y Michel certificaba que mataba a 2 guerrilleros, entonces le daban más vacaciones, le aumentaban el salario, por ejemplo, le aumentaban el rango. Entonces Michel no le importaba si mataba guerrilleros o no, solo quería ese beneficio. Entonces, yo busco campesinos, los mato y los legalizo como guerrilleros, estamos ganando la guerra. Muchas, ya te doy la palabra inciso, muchas noticias decían, el ejército acaba de matar a 8 guerrilleros. ¿Y será que eran 8 guerrilleros o eran 8 inocentes, falsos positivos, para hacerle creer a la ciudadanía, estamos ganando la guerra? Incisos, ¿vas a decir algo? Sí, señor. Dime, papá. Creo que eso tiene que ver con el control de los medios, como digamos las noticias y todo eso, digamos, yo quiero hacer un torcido y soy un político y quiero que nadie se dé cuenta. ¿Qué hago? Pues obviamente contrato a la guerrilla, le doy tanto dinero, le digo, vayan, ataquen ese pueblo, masácrenlo y cuando las noticias aparezcan con el pueblo, yo tengo la oportunidad de hacer lo que yo quiera sin que se den cuenta. Lo han hecho y créanme que lo siguen haciendo. Hay otro modus operandi que es más brutal todavía. Es el siguiente. Digamos que todos ustedes, los de 11, viven en un pueblito X, y son campesinos y camellan allá. Entonces yo les mando los paramilitares. Esto lo vamos a volar y mato por ahí unos 10. Entonces todo el mundo se asusta. Y luego aparezco yo
con corbata y un maletincito y les digo, les compro sus fincas. Ah, pues no, si ustedes, vea, si usted se queda aquí lo van a matar. Le compro la finca. Igual yo estoy en la ciudad, yo la compro y cuando esto cambie, pues iré a mi finca, pero yo la compro. Listo, pero yo le pago, mejor dicho, el 20% de lo que vale la finca. Y Manuel es un campesino con su familia, con sus hijos, a irme de la finca y a dejarla abandonada, a que me den algo para sobrevivir en Bogotá, pues sí, hermano, yo le vendo la finca. Aquí están las escrituras y fírmelas. Y mucha gente, pero muchísima gente, hizo haciendas bajo ese modus operandi. Casualmente, una de las fincas más grandes del país se llama el Ubérrimo. Y cuando quieran, busquen en internet de quién es el Ubérrimo. Casualmente. Y Fíjate. casualmente empezó a crecer, a crecer. Y muchos que están cerca, que apoyan esas campañas, ganaderos y demás, casualmente armaron severas fincas. Y legalmente, usted, no, yo la compré a los campesinos y se la pagué chan con chan. Sí, claro. Es un campesino asustado y amenazado, pues casi regala su tierra. La tierra vale mucho, casi que ni siquiera por el dinero, sino por lo cultural y el patrimonio. Mire, un campesino, yo lo digo abiertamente, un campesino solo lo pide, que es, tú llegas al campo, tú no pagas gas porque tienes un fogón de leña. Muchas partes del campo no tienen luz y ya se acostumbran y se duermen temprano. Tú no tienes que pagar arriendo, ni que el servicio de basura, por ejemplo. Pero llegas a la ciudad y a decir, hay que pagar gas para comer, hay que pagar luz para ver, tengo que pagar transporte. Si yo en la finca tenía un caballito o andaba a pie, aquí toca pagar transporte. Ven ese detalle, ese cambio tan brutal. El campesino no cambiaría eso. Él creció, déjeme mi campo. No me dé nada, pero déjeme quieto. Entonces viene esa magnitud. ¿Cuál es el punto aquí? Que eso es literatura del realismo, porque aquí no se está ficcionando, se está narrando para hacerlo más entendible, para que impacte más, porque la nena lo narra muy bacano, pero hay un dato real y puntual en eso, y ahí la vaina cambia, muchachos. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que como nosotros vemos todo tan desde afuera y no nos afecta entre comillas, porque sí nos afecta. Cuando nos decía Beltrán de los desplazados, eso nos afecta, eso es frontal. Y nosotros somos tan indiferentes a eso que realmente la literatura del realismo quiso retratar eso y dejarlo plasmado ahí. En Colombia decían, por ejemplo, masacre en el Aro y 2 minutos, y luego decían que Shakira iba a tener un hijo con Piqué, por ejemplo. Entonces, pues, ¿a quién le importa que mueran 60 campesinos en el Aro? A mí lo que me importa es si Shakira le funciona su relación con Piqué y no está mal. Pues el que quiera farándula, pues consuma farándula. Pero no hay que olvidar ese otro detalle. ¿Saben por qué hay un impacto, no sé si bueno o malo, pero grande? Porque ustedes no comen carreta de res ni caracol y por más que ustedes sean indiferentes por medio de los memes, así sea un meme o lo que pasa en Facebook, usted está enterado de lo que está pasando. Está enterado de lo que está pasando y de alguna manera, no sé si bien o mal, pero usted va a decidir. Y pues hay un conocimiento de historia. Pero estos detalles jamás nos los han hablado. A mí esta vaina, mira, ustedes saben que yo soy un, un romántico de miércoles con esto, pero el romántico que vimos en literatura, a mí esta vaina sí me indispone. No soy rencoroso, no es de odio, solo que yo no puedo creer que los colombianos seamos tan indiferentes y nos guste esto, nos guste esa guerra, esa masacre, que si no me matan a mí, pues no pasa nada. Si no muere un familiar mío, no hay lío. Eh, hay Da coraje. no, da resenticidad, da una impotencia, hay No, ¿cómo se una, le dice? Da coraje. yo escuché una entrevista de una masacre de ahí del Salado, los manes cogen a 2 nenas para violarlas y le dicen, bueno, la violo, le pego su plomazo, y la nena, no, pues yo salvo mi vida, pues vióleme, y a la chica la violan, cuenta un paramilitar desmovilizado, el man de esos que salen así que no muestran la cara y les cambian la voz, y el man narra que 8 manes violan a la nena, 8 manes, y que él fue el octavo. Y él dice que cuando él fue a violarla, la nena ya estaba inconsciente. O sea, que él no la violó porque básicamente no se podía, era como violar casi que un cadáver. Entonces, ¿qué era mejor? Máteme, ¿sí o qué? No, mejor pégueme un plomazo. 8 manes me van a violar. No, pégueme un plomazo. Y eso es algo que estaba pasando. Entonces, cuando hablamos de proceso de paz, sí es verdad, la guerrilla violó, la guerrilla mató, la guerrilla tuvo que haber llevado a las malas menores de edad, extorsionó.
Pero si uno no quiere volver a ver eso, vivir eso, sentémonos y hablamos, porque es que a bala no se va a acabar. Dándole todo tampoco se va a poder. Yo sí creo que eso se puede dialogar. Concertemos algo y dejemos que esta vaina. ¿Saben solo por qué? Porque es que el campesino es el que está en la mitad. Y yo soy capaz de dejar mi odio y mi resentimiento porque esas vidas que no merecen esa miércoles estar en la mitad, pues no tengan que padecer esa vuelta. ¿Ven ese detalle? Entonces, si hay algo en que Colombia se puede destacar es el realismo, porque es que aquí no se ficciona. Aquí han pasado cosas que no tienen explicación. Hay un periodista que entrevista a un paramilitar y el chino decía, el chino se metió como a los 16 años, entonces el chino vio que esa vaina era muy densa porque la prueba, bueno, si usted quiere probar tiene que ir a matar a Julano, camina a ver. Y el pelado no fue capaz. Entonces el pelado se escapó, pero lo capturan. Y el pelado decía que los paramilitares, ese bloque, tenían unos caimanes, ¿sí? Tenían unos caimanes en un pozo, obviamente aguantándome los caimanes, y cogían a la persona, la amarraban de los brazos y la metían y dejaban que el caimán le mordiera las piernas. Y luego lo sacaban. Y lo dejaban un rato ahí amarrado, horas ahí amarrado, y otra vez lo bajaban. Entonces le decían, el que se escape y el que se nos vaya y que ya no quiere estar con nosotros, no es que lo coge y le pegó un plomazo y ya. Eso es lo último que le vamos a hacer. Antes hay que darle una cátedra de que no haga eso. Y sé que la guerrilla también lo hacía a su manera. Pues al parecer eran más sádicos los paramilitares, o son. Hoy la guerrilla existe, hoy los paramilitares existen. La mayoría de líderes sociales es guerrilla y paramilitares. Esa vuelta existe y está en la política y está en el narcotráfico con todos los juguetes. ¿Vale? Y otra vez, ¿quién lo está padeciendo? Nuestro queridísimo campesino. ¿Algo más para darle cierre ya a la conversación sobre la crónica periodística que vimos? Porque pues no tengo aquí más preguntas. ¿Quieren entender que todo esto no es carreta? Vean Matarife si quieren, búsquenlo. Miren, Matarife es una serie que se hace, el man lo que presenta ahí, el man sabe qué hizo realmente, recopiló la información, la pegó y la narra, porque todo lo que está ahí está documentado y comprobado. O sea, el man no ficciona nada y eso está simplemente, yo no veo Matarife, la verdad, porque ustedes saben que a mí me gusta informarme de muchas cosas y yo he estado informado de eso y ya, o sea, lo que dice el man ya lo sé porque eso ha estado en todas partes. Tú lo puedes buscar en YouTube aparte o en periódicos y está. Mario, y que por algo mataron a Jaime Garzón y